El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a aprender a ser vecinos. Esto gracias a Paulina Campos Villaseñor, directora general de Fundación Hogares. Es una institución de asistencia privada sui generis, no hay otra como ella. Se dedica a esta institución a enseñarnos a eso, a ser vecinos, cómo convivir con los otros, ponernos de acuerdo, mejorar nuestra convivencia social, allá donde vivimos, en un edificio, en una privada, en una comunidad cerrada, pero también en el barrio en general, cómo relacionarnos con los guardias de seguridad, con los servicios de emergencia, cómo auxiliarnos, a lo mejor ya también cómo compartir el automóvil, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cómo hacer nuestra lista de viajes en el automóvil para poder compartir, en fin. Es un proyecto precioso que llega a toda la República Mexicana y vamos a ver qué novedades hay de un año a la fecha. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, haz un recuento de lo que dijimos la vez pasada en entrevista y qué novedades hay desde bueno, entonces. Pues cerca de hace un año tuve la oportunidad de compartir contigo cuál era la misión, la visión de Fundación Hogares y cómo estábamos haciendo un crecimiento importante en la cobertura de nuestros programas. Hoy te puedo platicar que ya tenemos cobertura nacional, ya alcanzamos presencia en las 32 entidades federativas y este año esperamos llegar a 1 millón de beneficiarios. ¿Y cuál ha sido la estrategia para tener representatividad en cada estado de la República Mexicana? Mira, yo creo que existen grandes ideas y causas muy nobles, sin embargo el reto de una fundación, de un emprendedor social es justamente cómo desarrollas un modelo que es escalable. O sea, cómo pasas de esa gran idea a un modelo escalable que realmente te genera un impacto. Entonces nosotros nos concentramos justamente en eso, o sea, en estandarizar nuestro modelo de desarrollo comunitario. Sí, es un tema social, sí, cada comunidad tiene ciertas necesidades que son particulares de esa comunidad, pero también hay muchas cosas que se comparten. Entonces poder estandarizar todo lo general, vamos a decir, reportes, procesos. Ahora sí que si lo pensaras desde el punto de vista de una empresa, pues es lo que hacen las empresas, ¿no? Pero siempre buscar una flexibilidad para adaptarnos. Entonces, con eso la verdad es que hemos logrado llegar a todos los estados. Pero el perfil de tus directivos en cada estado de la República debe ser algo muy bien definido, de manera que no es fácil tampoco encontrar al personal adecuado para llevar a cabo esta tarea de servir de mediador, de vinculador entre toda una comunidad de vecinos. Mira, nosotros lo que justamente desarrollamos es un modelo de capacitación y de perfil de puesto que es similar en todos los estados, pero lo que buscamos es que sean, digamos, promotores sociales, así le llamamos nosotros, tienen una experiencia en trabajo social importante, pero buscamos que sean del municipio. Nosotros no nos gusta llevar a alguien del Distrito Federal, por ejemplo, a trabajar con la comunidad en Chiapas. ¿Por qué? Porque cada estado y municipio pues tiene sus usos y costumbres. Entonces nos gusta trabajar con gente local. Entonces tenemos un modelo de capacitación donde los reclutamos, les damos todas las herramientas, pero vamos a contratar a una persona local. Y todos ellos son contratados. Sí. Entonces, ¿cuánto personal tienes contratado como IAP? Hoy somos 100 personas. 100 personas. Sí, la mayoría están en campo, la mayoría en campo. En esto también es notable la actividad que ustedes realizan, porque las instituciones no lucrativas que tienen la figura jurídica de IAP y más con esa tendencia de que cada vez hubiese menos personal trabajando y mucho más voluntarios, ustedes han logrado tener 100 personas contratadas y eso es máximo porque están generando empleo también. Sí, exactamente. ¿Quién lo sostiene? Mira, justamente sin mencionar marcas de empresas. Perfecto. Mira, sí. Eso es un trabajo muy a detalle que hemos realizado. Nosotros creemos que una fundación debe tener personal profesional para que realmente pues, puedas generar los resultados esperados. Entonces, nosotros hemos sensibilizado a nuestros donantes, tenemos una base muy diversa, nos aportan diversas instituciones del sector financiero, bancos, aseguradoras, microfinancieras. Hemos desarrollado también una vinculación con los comercios locales que están cerca de las comunidades donde trabajamos. ¿Para qué? Para que si hay una tienda de autoservicio, por ejemplo, y hace un programa de redondeo, ese redondeo vaya a favor de la comunidad de donde salen la mayoría de sus clientes. Entonces pueden ver de cerca qué es lo que estamos haciendo.
Tenemos también, obviamente, esquemas de donativos individuales, participamos en convocatorias, nos donan fundaciones de segundo piso. Es una gama súper amplia. Tenemos también alguna participación del sector público. Entonces, esto ¿Y en nos cada ha permitido. estado tienes un procurador de fondos? No, tenemos uno nacional. Sin embargo, como sustento de nuestro programa es la autogestión. O sea, nosotros enseñamos a los vecinos a ser gestores, a autogestionar a favor de su comunidad. Entonces, esto también nos permite tener pues una mayor capacidad. Un vecino formado a través de los programas de Fundación Hogares aprende a hacer también alianzas locales. Por ejemplo, si necesitan pintar su parque, pues el vecino va a aprender a gestionar con la tienda de materiales local donativos en especie, cubetas de pintura. O van a ir al municipio y van a gestionar el servicio público. Entonces, de alguna manera, pues todos los vecinos que tenemos activados se convierten también en procuradores de fondos. El dinero no entra nunca a la fundación, va directo a las comunidades, pero eso es importante. Y también todo nuestro equipo de campo pues tiene un perfil de generación de alianzas. Entonces, eso es lo que nos ha permitido pues también crecer y llegar a esta escala. ¡Qué maravilla! Y el equipo de campo son 3 personas, imagino. Es una persona por cada 1,000 viviendas. Entonces, por ejemplo, si estamos en una comunidad de 10,000 viviendas, que estamos hablando de 39,000 personas aproximadamente, estaríamos hablando de 4 promotores sociales. ¡Qué maravilla! Ahora sí te voy a pedir que nos digas cómo llegan. Sí. Este equipo, cómo llega y se vincula con la comunidad a la que va a servir o a la que pretende servir. Bueno, pues ¿Y cómo eligen las comunidades? Hacemos un diagnóstico muy serio, con indicadores duros, digamos, cifras duras, tanto de temas urbanos como de temas sociales. Hacemos también un diagnóstico cualitativo. Entonces, con base ¿Buscan en esto, zonas de conflicto? Buscamos zonas que tengan un deterioro físico y social para los programas, digamos, reactivos, ¿no? Es decir, aquí se requiere regenerar porque el tejido social está totalmente fracturado. Ahora, también trabajamos con comunidades nuevas, pero con un programa más de formación para evitar caer en el deterioro. Entonces, sí atendemos las dos vertientes. Y nuestra visión a futuro es que solamente trabajemos ya con puros nuevos, considerando que si lo que estamos haciendo se replica, pues ya no va a haber necesidad de regenerar, ¿no? Entonces, hacemos un diagnóstico y vemos dónde realmente vamos a ser exitosos. O sea, tampoco podría decir que en todos los lugares vamos a ser exitosos. Por ejemplo, existen lugares que por las condiciones de seguridad no se puede trabajar, no se puede entrar a ellos porque pondrías en riesgo al personal y a los propios vecinos. Ellos no se sienten cómodos. Es la minoría. Afortunadamente te puedo decir que en el 98% de los casos podemos trabajar. Aunque sí hay niveles de inseguridad, existen las condiciones para poder trabajar sin problema. Eso lo identificamos, vemos la ocupación de la vivienda. Hay lugares que, aunque te pudiera llegar a sorprender, no están ocupadas todas las viviendas. O sea, puede tener una parte del fraccionamiento puede estar abandonada, o sea, casas solas. Entonces, ahí estamos interesados en reactivar y en que se reocupen, pero si estamos hablando de un lugar donde el 70% está abandonado, pues no tenemos personas con las cuales trabajar. Entonces, ahí sí somos muy honestos y decimos, aquí no vamos a ser exitosos, hay que hacer otra estrategia. Quizá ya que se reocupara podríamos entrar. Entonces, sí, estamos en lugares de reto, en lugares con altos niveles de inseguridad, con mucho deterioro físico y social, con patrones sociales ya negativos de conflictos entre los vecinos, como te decía, niveles de violencia donde pues la mayoría de las personas no deja que sus hijos salgan a caminar solos por la calle, o sea, no se cuenta con esta confianza entre los miembros de la comunidad, donde ves vandalismo, pues deterioro físico, graffiti excesivo, etcétera, pero con la organización de los vecinos logramos revertir esas tendencias. Qué lindo. ¿Dónde es la comunidad donde ya llevan más tiempo trabajando y han visto ya resultados? Mira, nuestra primera comunidad era una comunidad con muchísimos retos, como te decía, de inseguridad, de abandono de vivienda, etcétera. Está en Tijuana y trabajamos en esa comunidad 30 meses. O sea, es una transformación total. O sea, era un tejido social totalmente fracturado. Hoy te puedo decir con gusto que hemos encontrado excelentes resultados. Lo primero es que se formó una asociación vecinal legalmente constituida que se llama VOZ, Vecinos Organizados de la Zona, que ya nosotros salimos de esta comunidad hace más de un año y siguen sesionando y realizando los proyectos comunitarios a favor de su comunidad. O sea, ya no dependen de nosotros en lo absoluto. Segundo, logramos, en esa comunidad había muchas necesidades que los vecinos han ido atendiendo, pero había una en particular. Ellos todos los días tienen que cruzar un andador que está junto a un paso, digamos, junto a un desnivel, oscuro y pues bastante peligroso. O sea, ya ocurrían diferentes delitos. Entonces la comunidad siempre dijo, tenemos que solucionar esto como comunidad. Entonces logramos ya gestionar
con la comunidad el poder convertir ese paso a desnivel ese andador en un parque lineal de 7,000 metros cuadrados, donde va a haber centro comunitario, canchas deportivas, parque. Los vecinos participaron en el diseño arquitectónico de la solución. Nunca nosotros llegamos y decimos, vamos a hacerles el parque, aquí van los jueguitos, aquí van las bancas. Ellos participan en todo, en el diseño, en la ejecución de la obra. Esta semana empezamos la obra y la vamos a tener concluida a finales de septiembre. Y gracias a donativos sí, de otros. Y entonces los vecinos ya están activados y colaborando a la medida de sus posibilidades en jornadas de limpieza, están haciendo murales de arte urbano, están presentes ahí con los constructores, nos ayudan a ver que todo vaya en orden, toman una actitud totalmente proactiva. Entonces, pero esto sucede gracias a qué? Esto sucede gracias a que estuvimos trabajando con la comunidad formando capacidades en ellos. O sea, los vecinos se profesionalizan, básicamente. Ellos pasan de una actitud de decir, tenemos muchos problemas y estamos totalmente somos incapaces de resolverlos, es decir, yo puedo transformar mi comunidad. ¿Por qué? Porque sé cómo realizar reuniones con mis vecinos, llegar a acuerdos, gestionar alianzas, sé perfectamente bajar donativos para mi comunidad, sé cómo se resuelve un problema, sé implementar proyectos, aprenden hasta hacer administración de proyectos de una forma muy básica. Pero un vecino capacitado por nosotros, se da cuenta, si tiene luminarias fundidas y por eso tiene problemas de inseguridad, va a saber mapear perfectamente en el plano de su conjunto, de su comunidad, dónde están las luminarias, escribir el oficio, presentarlo al municipio, pedirles la sustitución, darle seguimiento a la petición hasta que queden instaladas. Y una vez instaladas, cuidarlas para que los demás miembros de la comunidad no las vandalicen o las descuiden. Ese es el ejemplo. Y como esto se replica a niveles enormes. O sea, y por ejemplo, para el desarrollo de cada familia, cuando ellos toman nota de que ahí tienen un ingeniero, que ahí tienen un arquitecto, que hay un plomero, un electricista, un profesor de inglés, en fin, empiezan a aquilatar los talentos de cada uno y a contratarse entre sí para los distintos servicios. Totalmente, ese es un excelente punto. Se empiezan a identificar los talentos comunitarios. Por ejemplo, una necesidad que siempre encontramos es que no hay actividades recreativas o talleres que los puedan hacer más empleables. Siempre surge esta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay, como dices, el carpintero, la maestra que sabe inglés o la que puede alfabetizar a los adultos que se quedan con un rezago, danza, clases de zumba, lo que te puedas imaginar existe en prácticamente todas las comunidades. Entonces, un resultado de nuestra intervención es que se habilita un pequeño centro comunitario donde el programa semanal está lleno desde la mañana hasta la tarde de puras clases que los propios vecinos dan a los demás vecinos. ¿Y las cobran? Sí, pero es un costo mínimo de recuperación. Son, por ejemplo, 5 pesos por alumno. Entonces, con eso compran el material, dan la clase y tienes una comunidad totalmente activada en actividades que sí contribuyen a su desarrollo. Entonces, no es un tema ni siquiera costoso, es un tema de organización. Y estamos hablando de edificios, estamos hablando de calles privadas cerradas. Exacto. ¿O de barrios completos? Estamos hablando de viviendas unifamiliares o bien edificios. Hemos trabajado en fraccionamientos abiertos, aunque la mayor parte de nuestras operaciones son en conjuntos habitacionales con vivienda de interés social, que es donde hoy estamos encontrando el mayor reto. ¿Y qué dicen los presidentes municipales? ¿Nos dices después de un corte? Se han de quedar impresionados, porque qué capacidad de una organización no lucrativa llega a una comunidad y la organiza, la rehabilita, la restaura, la sana en todos los términos. Vamos y volvemos.
Bueno, pues 170 comunidades, ¿verdad?, en todo el país son las que han recibido ya a Hogares, institución de asistencia privada, Fundación Hogares, que solo lleva 5 años y ya abarca todo el país, pero además da trabajo a los trabajadores sociales. Es una carrera súper noble, de verdad bellísima, para gente con vocación de servicio y sin embargo están muy desaprovechados. Son talentos desaprovechados que Fundación Hogares ha sabido recuperar y poner a trabajar en esto de la vinculación vecinal, de la organización vecinal, de la salud en todos sentidos de cada comunidad. Y yo te pregunto, ¿qué dicen los presidentes municipales cuando ven a una comunidad en concreto despuntar de esa manera? Quiero decirte que estamos muy contentos porque no hemos tenido un presidente municipal que no nos haya apoyado. Una vez que nosotros explicamos el programa, enseñamos todo el trabajo realizado por los vecinos, siempre hemos recibido excelente respuesta. Pero no te dicen, oye, ya no vayas a más comunidades porque aquí estos ya no aceptan corrupción, estos ya no aceptan hacer las cosas de mala manera, o sea, ya los mismos presidentes municipales no pueden hacer trampas ante gente tan capacitada como la que ustedes van dejando en el camino. Nunca nos ha pasado, afortunadamente, yo lo digo porque a veces somos muy críticos con los municipios de nuestro país, siempre nos han apoyado y de hecho creo que les va muy bien o les gusta mucho el que llegue a gestionar un vecino pero con una metodología organizada. Te digo, es muy distinto llegar y cerrar las oficinas del municipio o simplemente decir, es que no tenemos luminarias, están fundidas, a llegar con un plano donde ubiques en qué calles se encuentran las luminarias. Entonces, sí, ya le hiciste la tarea al municipio. Exacto, en lugar de que vaya, vamos a decir, la cuadrilla de servicios públicos a buscar en una superficie enorme dónde están las luminarias fundidas, etcétera, ellos ya hicieron la parte que les corresponde, porque también los recursos municipales son muy limitados. Es un hecho que sus presupuestos están muy acotados, entonces hay que también hacerle la vida fácil a las autoridades, poner lo que nos corresponde a cada uno como ciudadano, como vecino, y vamos a tener comunidades mejores y, por supuesto, un país mejor. Qué lindo. Entonces, los vecinos comienzan a hacer las reuniones contigo y lo primero es que ellos mismos hacen el diagnóstico de su comunidad. Exactamente. Nosotros los formamos para que identifiquen sus necesidades, las prioricen, porque obviamente siempre va a haber más necesidades que recursos, pero tienen que hacer ese ejercicio. Y con base en eso diseñan soluciones. Entonces, a cada necesidad va a haber un proyecto comunitario impulsado por lo los menos vecinos, uno, ¿no? Mínimo uno, pueden ser más, para solucionar esa necesidad. Y te puedo decir que el 80% de los proyectos o de las necesidades se resuelve con temas, como te decía, simplemente de organización, de aprovechar los activos comunitarios. Sí, también existen otros temas, como pues no hay una preparatoria, por ejemplo, o no hay una escuela primaria. Esos ya son temas que llevan una gestión mayor, pero te puedo decir que es el 20%. Entonces, ahora sí que si todos siguiéramos esta metodología, tendríamos un país mucho más organizado, donde tuviéramos mejor cohesión social. Nosotros medimos la cohesión social, es nuestro indicador de impacto y vemos cómo se fortalece. Y en tercer lugar, las propias viviendas van adquiriendo valor, que era otro de los indicadores que vemos. Por ejemplo, en Tijuana, que te platicaba, antes de construir el parque, porque estamos por iniciarlo, todo el tema social que ya concluimos,
las viviendas de esa comunidad han subido en 3 años un 40%. Y estamos hablando de vivienda plusvalía. social. Exactamente. ¿Esto qué significa? Que no nada más es un tema social y es una obligación que tenemos todos como mexicanos. Es un tema que también tiene un retorno financiero. Si tú vives en una comunidad organizada, es más segura, conoces a tus vecinos, más personas quieren vivir ahí, y eso en qué se traduce, pues en un aumento del valor de la vivienda. Qué bonito, qué alegría para toda la familia, ¿no? Ahora, dime, el perfil de tu personal, que me decías en el corte, que has tenido que diseñarlo perfectamente, lo mismo que la metodología, para que no varíe en cada estado y que sean reales representantes. ¿Esto lo han hecho con base en qué metodología? Mira, nosotros... El modelo institucional, el perfil de puestos. Claro. Mira, la verdad es que nosotros hemos contratado, te digo, a perfil de trabajo social. O sea, gente que es licenciada en trabajo social, en sociología, antropólogos urbanos o sociales, que ya tienen mucha experiencia. O sea, que por años han trabajado en comunidades. Entonces, con base en todas estas buenas prácticas, nosotros fuimos documentando. Obviamente también consultamos la investigación, no nada más en México, sino en otros países, para tener un marco teórico, pero contrastado con la realidad. Entonces, con base en eso se diseñó una metodología y la diseñamos por fases. Todo tiene sus procesos, todo tiene su reporte, todo tiene su manual de operación. Entonces, esto que nos permite, pues, que con base en estas herramientas podemos estar capacitando a nuestro personal. Nosotros ya sabemos perfectamente cuál es el perfil que va a poder trabajar bien con este tipo de comunidades. Entonces, pues, ahora sí que damos hasta exámenes, como en cualquier organización. O sea, necesitamos ver, pues, cuál es la experiencia profesional, los exámenes que cumplan con el perfil, y con base en eso podemos invitar a personas. ¡Qué maravilla! Y además comienzan como voluntarios o trabajadores de servicio social de las universidades, donde hay la carrera de trabajo social, ¿no? Sí, tenemos convenio con muchísimas universidades a nivel nacional. Nos encanta estar vinculados con la academia. Y no nada más la nacional, también la internacional. Eso nos parece muy importante porque también retroalimenta nuestro modelo, nuestras metodologías. Por ejemplo, este índice de cohesión social vecinal que te platicaba que diseñamos es el primero que se crea en México para medir la cohesión social a nivel vecinal. O sea, existe cohesión social a nivel nacional, a nivel municipal, pero en la esfera más chiquita, en la microesfera, es el primero. Y nos asociamos con un centro de investigación que es México Evalúa, y lo hicimos de forma conjunta. Entonces, también estamos aportando indicadores para que otras organizaciones que quieren reconstruir el tejido social, que hoy es un término que está pues muy sonado en nuestro país, pues tengamos también parámetros muy objetivos para medir el impacto de nuestro trabajo y puedas saber, todo esto, excelente, suena increíble, pero ¿en cuánto estás fortaleciendo la cohesión social? Y dime, esto se puede presentar en una conferencia, en un foro internacional, pero muchos que nos están escuchando desde cualquier parte de América Latina querrán una capacitación completa, no una conferencia en un foro internacional, sino un entrenamiento completo para que ellos abran una representación quizás de Fundación Hogares. ¿Esto es posible? Sí, y de hecho nos encantaría. Nosotros hemos visto que el tamaño de nuestra misión es amplísimo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos formar cuadros en diferentes sectores. Por ejemplo, el sector de desarrolladores de vivienda, nos encantaría que todos contaran con un área profesional de desarrollo comunitario, para que las viviendas que construyan, o la meta, digamos, no sea el número de viviendas, sino que sea cuántas comunidades exitosas estoy dejando. O sea, no decir construí 10,000 viviendas y me fui y a construir 5,000 y aquí 7,000. No, cuántas comunidades sanas, participativas y seguras estoy dejando. ¿Ya lo has intentado con Sí, ya tenemos alianzas con algunos, y lo que nos interesa es formarlos. O sea, a nosotros nos queda claro que nosotros no podemos hacer el desarrollo comunitario de todos los conjuntos habitacionales que se construyen en nuestro país, pero sí podemos formar. Pero para ellos es un plus, es una tarea extraordinaria. Claro. Y la aceptan. La mayoría sí. También tenemos que hacer pues un proceso de socialización porque es un cambio de paradigma. Sí. Queremos también, por supuesto, si podemos formar a los propios autoridades municipales, que en nuestra labor lo hacemos, tener también cuadros profesionales de desarrollo comunitario y de participación ciudadana. Lo mismo con la academia o con los estudiantes en las carreras, es parte de lo que hacemos. Cuando hacen el servicio social, va de los dos lados. Ellos nos aportan sus horas, pero nosotros también nos regresamos formados. Y sí, nos encantaría llevarlo a otros países. Hoy quiero decirte que ya estamos en intercambio de prácticas con República Dominicana y con Colombia. Hemos encontrado eco. Hay otros países que también se encuentran en un modelo de producción de vivienda importante porque son poblaciones jóvenes que están formando hogares y que les interesa sumar esto y que valoran el hecho de construir comunidades. Claro, porque aquí lo importante es que abarca todos los aspectos de la vida social.
no solamente es la productividad en una comunidad, que eso sería muy fácil y muchos lo hacen, sino que es la educación. Si hay adultos que no saben leer y escribir, se abre un espacio de alfabetización. Si hay niños y jóvenes que están en ocio durante varias horas al día, se abre un centro de desarrollo creativo, lúdico, ¿no? En fin, o sea, piensan en todo. ¿Cuáles son los factores que te marcan las necesidades? Por ejemplo, necesidad de trabajo, necesidad de alfabetización, necesidad de seguridad. ¿Cuáles son esos factores? Nosotros hacemos una encuesta cuando llegamos a la comunidad y hacemos una visita casa por casa, nos presentamos y levantamos la encuesta a casa, nuestra línea base. Entonces ahí nosotros vamos a identificar las necesidades. La mayoría Pero no hay un machote, una lista de necesidades. O sea, la mayoría caen en espacios públicos, en seguridad, en educación, cultura, recreación y deportes. Esas te puedo decir que es la mayoría de las necesidades. ¿Transporte? Caerían servicios públicos, ¿no? Relacionado. El transporte sí es importante, obviamente. Es un tema a mejorar, sobre todo en los lugares que trabajamos son bastante periféricos, entonces están un tanto desconectados de las manchas urbanas. Entonces, con base en eso, digo, se van diseñando soluciones. Pero hay temas que nosotros ni nos imaginamos, por ejemplo, las enfermedades por plaga, que a mí siempre me sorprende. Prácticamente en todos los lugares donde trabajamos existe este reto. Cambia la enfermedad dependiendo del clima, pero prácticamente en todos lados es una de las primeras necesidades. Es un tema de salud pública y es un tema donde la comunidad participe porque depende mucho de los hábitos. Entonces sí, van a requerir al Estado, al municipio, a las clínicas de salud, pero si ellos no cambian los hábitos, el problema no se va a solucionar. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que de ellos depende, te transformas totalmente, ¿no? Entonces, te digo, es una lista de necesidades. Hay unas muy compartidas, o sea, el tema de seguridad, como te decía, es muy compartido. O sea, en la mayoría de los casos, por la percepción de inseguridad es alta. ¿Te ha tocado encontrar que en alguna comunidad hace falta inclusión social para ancianos o para personas con discapacidad? Sí, yo creo que en la mayoría es un tema que se ha dejado de lado. Platicamos de esto después de un corte. Qué importante saber que Fundación Hogares, como se fija en todos los aspectos, en todas las necesidades, en todos los sentidos, de todas las facetas humanas, es impresionante lo que logra. También piensa en los ancianos y en las personas con discapacidad en las comunidades. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos a ver cómo Fundación Hogares logra poner al centro de la comunidad a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. ¿Cómo lo hacen? Bien, nosotros identificamos que en México uno de nuestros mayores retos como país es que tenemos un nivel de participación social bajísimo. Menos del 5% de los mexicanos participamos en nuestra comunidad. Somos prácticamente indiferentes a lo que sucede alrededor de nuestro hogar. Pero también en los lugares donde hemos trabajado, medimos que el 78% estaría dispuesto a participar. Entonces dijimos, aquí hay algo. De entrada, el ¿Sí? 78%. Exactamente. Entonces no estamos aprovechando esa disposición. O sea, le estamos dejando esa parte sin desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que cuando hay la formación, cuando hay las herramientas, pues la gente sí quiere participar y quiere hacer algo por su comunidad. O sea, hay que dar un poquito el camino, pero después ellos se siguen solos y, bueno, la creatividad es impresionante. Entonces, dentro de todo esto veíamos que en el tipo de comunidades donde trabajamos, la mayoría de los padres de familia pues sale a trabajar. Son hogares donde pueden ser monoparentales o haber hombre y mujer, pero salen a trabajar prácticamente todo el día. Entonces, tenemos a niños y jóvenes pues que después de la escuela pasan todo el resto del tiempo solos, totalmente. Y luego tenemos a los adultos mayores o con personas con discapacidad que están en la comunidad, pero están totalmente desconectados, ¿no? Entonces, ¿qué veíamos? Ellos son los que tienen tiempo, ellos son los que tienen una gran disposición, experiencia, sensibilidad. Entonces, lo que veíamos es que eran de los más participativos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Invitarlos, sumarlos. Ellos ayudan a estabilizar muchísimo las relaciones en una comunidad. Entonces ellos muchas veces son los maestros, son las personas que ya trabajaron, quizás están retirados y tienen muchísimo que aportar. Son los gestores también. Exacto, tienen la madurez y además les gusta porque se vuelven a sentir activos. ¿Quién no quiere eso? Y por el otro lado, te digo, tienes esta población joven que lo requiere. Entonces, la verdad es que esos puentes se empiezan a tender. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos juntas de vecinos legalmente constituidas donde hay ya un adulto mayor retirado y hay una joven de 18 años. Entonces, tú imagínate lograr ese intercambio y que además funcione, es increíble. Ahora, todos los equipamientos que construimos, porque también construimos, como te decía, parques, canchas, centros comunitarios, siempre incluimos a las necesidades de todos los grupos de edades o de las condiciones de la población. Entonces, siempre va a haber los temas para las personas con discapacidad, temas para los adultos mayores, para los niños. Entonces, si vamos a tener un parque, no solo va a haber juegos infantiles, porque no son el único grupo poblacional. Va a haber bancas, sí son muy por importantes, pero no es lo único. Entonces, siempre van a estar representados en el espacio público que reconstruimos. Bancas y rampas, por ejemplo, ¿no? Siempre. Siempre. Qué bien, qué bien. Ahora, el transporte, en estas comunidades, sobre todo del Infonavit, las casas de los trabajadores en México, son casas muy pequeñitas y en la periferia de cualquier capital, de cualquier ciudad capital. Entonces, la distancia que hacen de su casa para salir a una carretera, para de ahí tomar un autobús para llegar a su trabajo en la capital, es complicado, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores retos, el tema ¿Qué han del hecho al transporte, respecto? del desplazamiento. Mira, nosotros cuando hacemos el diagnóstico que te platicaba antes, dentro de una comunidad vemos temas urbanos y justamente vemos eso, sabemos, a ver, ¿dónde está ubicada la comunidad? ¿Cómo está conectada? ¿Qué tanto las personas se pueden desplazar? ¿Cuánto les cuesta desplazarse en tiempo y en dinero? Esos son factores fundamentales para ver si va a ser una comunidad viable. O sea, existen comunidades donde quizá tienen que transportarse 3 horas diarias de ida y de regreso. Eso definitivamente limita muchísimo la oportunidad de la convivencia social y por supuesto de que las personas sigan habitando sus viviendas. Entonces nosotros con esa información, más con la información que nos dan los propios vecinos, nos sentamos con ellos a ver de qué manera podemos mejorar. Entonces, a veces es necesario hacer hasta un nuevo plan maestro urbano, o sea, para ver qué se tiene que rediseñar hacia dentro de la comunidad para poder mejorar sus condiciones. Nos han tocado conjuntos donde hay que, por ejemplo, diseñar una ciclovía que le pueda ahorrar a las personas esa distancia de su casa a la entrada del fraccionamiento, donde nos ha tocado a veces que los propios vecinos también gestionen o sentarlos con los concesionarios de transporte para que lleguen a acuerdos y puedan mejorar las rutas. Entonces, son temas en la escala vecinal principalmente y comunitaria, pero que tienen sus mejoras. O sea, si a través de eso o a través de una intervención física que hagamos nosotros les logra reducir su tiempo de desplazamiento de 3 horas a hora y media, ya estamos haciendo un cambio impresionante. Claro, y que afecta en todo, hasta en las relaciones humanas, ¿no? Con la familia. Ahora dime, ¿en qué momento, cuántos años o cuántos meses tienen que pasar para que
estas comunidades abran una asociación civil, por ejemplo, o una SC o una cooperativa, no sé, el momento en que tú dices ya, ustedes pueden ser autónomos, tener su propia organización debidamente registrada y ya me voy. Mira, depende mucho del deterioro del lugar. Si es un lugar nuevo, es decir, sin deterioro, que apenas se está formando, nosotros podemos trabajarlo con la comunidad en 18 meses. Si es un desarrollo o un conjunto, una comunidad ya muy deteriorada, no puede ser menos de 30 meses. Porque si es una transformación, te digo, social. O sea, quizás una comunidad que ya lleva 10, 15 años construida o más, entonces tienes que cambiar pues toda la dinámica que se venía gestando del pasado, hacer la transformación y que además haya una continuidad. Entonces, sí es 30 meses. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, en Tijuana ya tienen su asociación civil y aún así tú estás ayudando. En Tijuana ellos ya son 100% independientes, autogestivos. Ahorita simplemente estamos construyendo este equipamiento, que es el parque lineal que te platicaba, donde ya la comunidad es la encargada de activar el centro comunitario, darle cuidado al parque, etcétera. O sea, simplemente sería concluir la obra. Pero nosotros ya no estamos presentes, digamos, de fijo, ¿no? O sea, simplemente en este caso logramos bajar el recurso de la obra, pues al final, porque pues presentamos todos los resultados y fue donde dijeron, bueno, sí, los donantes, sí vamos a aportar. Cuando hay zonas de conflicto, porque hay una banda de farmacodependientes, por ejemplo, ¿no? O de delincuentes, ustedes llaman a otra organización para que vaya a dar un poco de salud mental y emocional a ese grupo que está dañado y que está consumiendo droga o que está delinquiendo. Nuestro modelo justo es multialianzas. Nosotros en ningún lugar entramos solos. Siempre vamos con varios aliados. Los lugares donde trabajamos, las necesidades son enormes y sabemos que nosotros, ni los vecinos activos al 100%, lo podemos resolver solos. Entonces sí, hacemos alianzas con diferentes organizaciones para que se puedan apoyar las necesidades específicas que ya no caen en nuestro ámbito de acción. Entonces, por ejemplo, sí, trabajamos con fundaciones o con organizaciones que tienen ese tipo de programas. Para el tema del rezago habitacional que te platicaba, ya tenemos en todas nuestras sedes, como es una necesidad que está en todas partes, una alianza con una empresa socialmente responsable que justo atiende rezago educativo y hoy estamos aportando pues muchísimos graduados al INEA, ¿no? Y nos encanta porque decimos, bueno, quizá no era el plan inicial, pero son todas las cosas positivas que surgen de la organización. Entonces, en resumen, por cada peso que nos aporta un donante inicial, nosotros, digamos, regresamos a la comunidad un peso adicional y ese peso se integra por las horas de participación social que aportan los vecinos. O sea, hoy llevamos más de 650,000 horas en todos los programas que hacemos. Esas horas pues, tienen un valor porque son vecinos trabajando a favor de su comunidad. De todos los donativos que llegan a estas comunidades a complementar los programas, generamos este otro valor. Entonces, en suma, estamos 1 a 1. O sea, tenemos un alto retorno sobre la inversión social. Ahora, en algunas comunidades no hay mercado donde ellos puedan ser locatarios y vender sus productos. ¿Ustedes también favorecen la creación de mercados en las comunidades? Depende mucho cada comunidad. Hay veces que sí las tienen, ya tienen ya sea un mercado móvil o diferentes locales y están activados. Depende mucho la madurez de la comunidad, qué tan vibrante es la economía local. Lo que sí nosotros encontramos que siempre hay necesidades de más empleo. Eso siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos comunidades donde ya se han formado cooperativas. A raíz de los centros comunitarios, ¿no? Y de los talleres que te comentaba, por ejemplo, un tema que ya hemos visto con mucho éxito es que a veces las señoras ya se juntan, se reúnen y hacen temas de costura, ¿no? O sea, fabrican ropa. Entonces ya tenemos cooperativas que antes no se habían conocido las vecinas, pero se conocieron en el centro, complementan sus talentos, e invirtieron en sus máquinas de coser y hoy ya son una cooperativa. O sea, eso sí te lo brinda, te digo, acercar a las personas. O sea, simplemente conectar, saber qué hace el vecino de al lado y ver con quiénes tienes afinidades y cómo a través de esa red puedes generar valor. Y esto se ha replicado no nomás en el tema de costura, sino en otros temas. Qué maravilla. Bueno, pues no queda más que recordar tus datos en pantalla para que muchas personas se pongan en comunicación contigo, no solamente para que Fundación Hogares vaya a su comunidad, sino para que ellos se integren como voluntarios al inicio, después puedan tener trabajo porque representan a Fundación Hogares en su comunidad. Nos encantaría. Y que otros países te llamen, por favor.
En América Latina hay muchas dificultades en comunidades muy concretas y nos gustaría muchísimo que este modelo de Fundación Hogares, institución de asistencia privada desde la Ciudad de México y la República Mexicana, vaya a toda América Latina. Nos encantaría. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.